Se habló sobre la historia del bisturí, la evolución de una herramienta en la medicina que pasa a ser actualmente de uso cotidiano, en especial siendo un bisturí convencional, usándolo para cortes de papel y otros materiales delgados. También hablamos sobre cómo de por medio de su estructura puede lograr comunicar la forma de usarse o incluso la posición misma de la mano. Ahora bien, hablaremos sobre algunos de los temas como las teorías de la percepción, las modalidades sensoriales y modelos mentales. Comenzaremos con la teoría de la percepción, iniciando con el subtema de gradiente de texturas, ligado principalmente con la forma del agarre, ya que por medio de los sentidos de la visión y el tacto se crea una atracción por esta zona en específico, provocando en el posicionamiento de los dedos que servirá como un punto de apoyo. Pasamos ahora a la teoría cibernética, no exactamente sobre las computadoras, sino más bien al proceso cognitivo que se debe realizar para asociar los movimientos requeridos que se deben adaptar para usar el objeto a través de lo percibido de este. Ya se ha hablado antes de cómo se percibe a través de los relieves y la textura con respecto al posicionamiento de la mano, pero eso no es lo único. Algunos bisturíes poseen seguros de riel que requieren un movimiento específico. Si se hay un sistema de ajuste circular, se tiende a girar la pieza, mas si es plana, se tiende a seguir el camino del riel. Ahora acerca de la teoría del grupo de celular y secuencia de fase. Hay varios componentes que se agrupan para facilitar la percepción y el análisis del objeto. Ya hablamos de relieves, texturas y formas. Para analizar el bisturí a profundidad debe conocerse sus piezas, por ejemplo, la cuchilla, que posee principalmente un orificio donde se encaja el riel para el movimiento, o a veces relacionamos la cuchilla con el extremo inferior de la carcasa del bisturí, debido a que se suele quebrarse la cuchilla para obtener un nuevo filo. Este motor nos habla sobre cómo se percibe el objeto en el espacio. Ahora hablamos de cómo se relaciona el bisturí en diferentes contextos. Si bien hablamos de este como un objeto que se encuentra en un contexto laboral o casero, se ha de entender como una herramienta de trabajo manual. Pero, en algún caso, si este objeto se llegara a encontrar en un contexto exterior o de callejero, puede percibirse como un arma blanca, o incluso, en caso de estar en un taller y que no se tenga ningún destornillador a la mano, este objeto puede reemplazarse por dicha herramienta. Para explicar la teoría de la probabilística funcional, se concentran en los indicios del objeto. Ya contamos sobre las texturas, formas y componentes. Cada parte da su indicio, desde cómo poner la mano en la carcasa hasta el filo de la hoja que indique cuál es el lado que corta y cuál es el que marca sobre superficies. Por la teoría transicional, se puede dar por neta experiencia, sea por un producto relacionado que también sirve para cortar, por ejemplo, un cuchillo tradicional que se toma de forma diferente a un bisturí, pero aquella persona que jamás haya manejado un bisturí adoptará la postura con la que toma el cuchillo, ya que puede ser que a diferencia de otra persona que tenga experiencia al usar bisturí por toda su vida, no perciba con claridad la finalidad de los componentes y las variables del mango del bisturí o incluso la extracción de la hoja para cortar. De esta manera, se continúa con la teoría de la hipótesis o expectación, que como un ejemplo, ya hablado en el anterior video acerca de la forma del pasador del riel, se genera una evaluación con las experiencias tenidas con el objeto. De esta forma, si se tiene un seguro circular, se debe girar y empujar. Pero, ¿qué pasaría cuando no hay un riel en un bisturí? O, si la posición de la mano sea diferente a la ya planteada en el mercado. Esto generaría unas hipótesis en el sujeto, que tendría como un resultado una actividad bien o mal desarrollada. Ahora mezclemos todos los subtemas de las teorías perceptuales para introducir a la teoría de Gestalt, donde nos habla de un todo perceptual. Significa que tanto la forma como la experiencia del objeto son aspectos relevantes para su comprensión. Pues bien, si alguien ha manejado algún tipo de bisturí cuyo tipo de agarre ha sido diferente a los bisturíes usuales por toda su vida y empieza a manejar un bisturí diferente a lo habitual para él, puede que la forma, la hoja, las texturas y las piezas lo confundan, hasta que después de diferentes evaluaciones logre comprender el uso adecuado planteado por el diseño del objeto y de esta manera se puede relacionar también con un cambio topológico. Ya habiendo hablado sobre las teorías de la percepción, se empieza a tratar sobre los sentidos, que se implementa para entender el objeto
pero saliéndose de los sentidos usuales como el gusto, tacto, audición, visión y olfato. Ahora empezamos a introducir otros sentidos que complementan más el cómo percibimos. Sabemos que a través de los sentidos podemos generar la información necesaria que se envía al cerebro para percibir de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Para eso hablamos de un perceptor, en este caso la persona, y un receptor, en este caso el órgano que recibe la estimulación. En muchos sentidos nos enfocaremos en los que se relacionan con el hecho de analizar el objeto, como el de la imaginación asociativa, el cual se trata de generar una predicción a través de lo percibido, como el cómo usar el bisturí, el cómo agarrarlo según su forma y textura, el cómo se debe trazar y el margen que se debe dejar entre los dedos y la hoja cortante, que se ligaría también en cuanto al sentido orgánico, al tratarse de una relación de supervivencia, sobre mantener alejado del peligro, en este caso el filo de la cuchilla. A través de los resultados obtenidos a partir del card sorting, se puede inferir que para rediseñar el bisturí se debe tener actividades en cuenta como la presión como un factor que asegura que la hoja cortará, el que se pueda desarmar la hoja para afilarla, o la carcasa para reemplazar una parte o reemplazar la hoja completa desgastada. El sujetar y mover, manteniendo una firmeza con respecto a la estimulación de sentidos como el tacto, y el asegurar que la hoja ha cortado la superficie de un solo trazo, evitando la tediosa labor de generar el procedimiento de levantar el bisturí para acomodarlo y cortar de nuevo.